Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este video de estas hermosas pantuflas que pueden adaptar para niño o para adulto. En primer lugar, les voy a mostrar el tamaño de las plantillitas que les hice para que puedan trabajar las suelas de sus pantuflas. Tenemos la talla de 25 centímetros que es para adulto. Tenemos el de 24 centímetros, el de 23, estos son para adulto y estos tres son para niño. Tenemos el de 20 centímetros, tenemos el de 18 y el más pequeño es de 14 centímetros. Ese es el más pequeño. Si ustedes quieren tejer otras medidas que no están aquí, pueden usar como referencia estas plantillas. La diferencia en esta plantilla de niño es que en la tercera hilera aquí yo tejí solo medios puntos altos y eso lo reduce a lo ancho y a lo largo. Ahora bien, si ustedes están tejiendo una talla más pequeña, yo les recomiendo que en esta tercera hilera lo modifiquen y empiecen a tejer puntos bajos en esta última hilera para que puedan conseguir el tamaño que necesitan. Para la talla de adulto, este de 23 centímetros, miren, este ya le puse la suela por detrás. En esta tercera hilera vamos a comenzar a tejer medios puntos altos y en la parte de aquí a esta altura comenzamos a tejer puntos altos. Así conseguimos el ancho que necesitamos para un pie de adulto. Ya saben que los adultos tenemos más ancho la parte de aquí, a diferencia de los niños. De aquí es un poco más angosto. Eso dependerá del tamaño del pie del niño. Muy bien, yo por aquí en la pantalla les voy a dejar el patrón de cada una de estas plantillitas para que así ustedes tengan idea. A la hora que quieran trabajar sus pantuflas van a poder adaptarlo al tamaño que necesiten. Entonces pueden tomarle captura a la pantalla y después apuntarlo en una libreta. Cualquier duda que tengan con respecto al patrón de estas plantillas me pueden escribir. En este tutorial yo voy a estar trabajando este tamaño de plantilla. Se trabaja con 21 cadenas de base y de largo mide 22 centímetros. En esta última hilera tejí solo medios, puntos altos. Ese tamaño es para mi hijo que tiene 10 años. Su pie es delgado, es por eso que no es tan ancho de esta parte. Si ustedes van a tejer para un adulto en este mismo, digamos que en esta misma talla, pero para adultos recuerden seguir las instrucciones de las plantillas que ya les di. Ahí está la talla para adulto. Y para la parte de la suela, en la base, yo le pongo cuero genuino. Si este es un cuero muy resistente. Y en todo el contorno yo le he cosido con hilo cáñamo o hilo terlenca, no sé cómo le conocen, es muy resistente ese material. Yo quiero que mi hijo lo siga usando para el próximo año, ya que aquí en Estados Unidos es bastante frío en invierno, así que preferí trabajarlo de esta forma para que sea más durable y así lo pueda seguir usando. Bien, miren, yo les voy a mostrar las siguientes opciones. En primer lugar, el cuero, miren, yo lo consigo así por metro. A mí me conviene comprarlo así por metro porque me salen bastantes suelitas. Yo sé que ya venden las suelas perforadas. Si ustedes tienen opción de conseguirlas así, pues qué bien, si lo pueden conseguir de esa forma. Otra opción sería este material que es como un antiderrapante que pueden usar en las gavetas de la cocina. Este material es muy práctico, es como un material así que viene siendo como una goma muy suave. También se me ocurre la idea de usar como suela. Este es un fieltro grueso, si pueden conseguir un fieltro el más grueso. Y por la parte de afuera, lo que estoy pensando es que en esta parte pueden poner unas líneas de silicón caliente. Ya ven que el silicón cuando enfría queda bien pegadito y creo que eso puede ayudar. Por ejemplo, miren, después de tejer su plantilla,
pueden colocar así el fieltro de esta forma, cosen todo el borde. Y después vamos poniendo aquí unos puntitos de silicón caliente. Así evitamos que el niño se resbale fácilmente. También tenemos estas plantillitas que ya las venden hechas en las tiendas, que son para los zapatos. ¿Sí? Estos van por dentro de los zapatos. También pueden llegar a usar este material. Yo nunca lo he usado, es solamente una idea que les traigo. Así después lo pueden coser en el borde. Eso también va a ayudar mucho para que no resbale la pantufla. Y miren, también me encontré este en la tienda. Cuando pasé en la tienda donde venden cositas para las mascotas, miren, encontré esta carpetita que es donde colocan los platos de las mascotitas, y miré que por debajo también tiene este material antiderrapante. Sí, hay muchas otras ideas que podemos usar para la suela. Después de tejer la plantilla pueden pegarlo aquí, sí, recortarlo. Miren, aquí yo ya le había puesto a esta base. No sé qué tan durable sea este material, sería la primera vez que yo lo estoy trabajando. Igual si se llega a romper, yo después le puedo pegar el cuero. Muy bien. También saben que yo estaba pensando que si ustedes pueden conseguir, aunque sea un pedacito de este cuero, ya ven que hay personas que usan bolsos de este material y a veces lo tiran porque ya está roto, porque ya está muy usado. O cinturones o carteras que estén hechas de este material, pueden recortar dos pedazos así pequeños y pegarlos aquí, miren, en la parte del talón, un pedacito y otro pedacito aquí en esta parte de abajo. Y eso también puede ayudar mucho como antiderrapante. Ojalá y puedan conseguir alguno de estos materiales. Les quiero comentar sinceramente que las plantillas perforadas salen más caras porque aquí tengo que pagar el envío. Por eso es que prefiero conseguir de este material así que viene por metros, porque me salen más plantillitas para la suela. Si ustedes tienen la posibilidad de conseguir ya el cuero así perforado para suelas, estaría genial. Y para perforar las suelas voy a usar esta herramienta. Este es un perforador que me compré. La verdad que es bastante práctico, me gusta usarlo. Voy a trabajar con estos dos colores. Con este azul bajito voy a tejer la suela y con este azul fuerte toda la pantufla. Solo voy a usar este ganchillo de 4.5 milímetros. Voy a coser el cuero con este hilo cáñamo o hilo terlenca. Es muy resistente este hilo. Ocupamos las agujas. Antes de coser el cuero a la base de la pantufla, yo lo que hago primero es pegar en esta parte de aquí. Si le coloco este pegamento que viene en gel, es muy resistente. Le pongo todo en esta parte del centro y ya en el borde después voy cosiendo. Sí, eso le da doblemente resistencia. Y para coser el aplique voy a usar hilo de costura. Bueno, vamos a comenzar con el paso a paso. Aquí en este video yo voy a estar trabajando la pantufla que es de 22 centímetros de largo. Este será para mi hijo de 10 años. Vamos a necesitar 4 de estas plantillitas. Voy a comenzar tejiendo con doble hebra. Vamos a iniciar tejiendo 21 cadenas base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Bien, en la segunda cadena vamos a comenzar tejiendo un aumento de puntos bajos. Continuamos con 4 puntos bajos.
2, 3, 4. Seguimos con 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Continuamos con 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la última cadenita vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a deshacer este que no tome toda la hebra completa. Y 6. Ya tenemos los 6 puntos altos. Continuamos con 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Saben, como que veo que en este último punto que hice no tomé las 2 hebritas completas. Mejor lo voy a deshacer. Lo voy a hacer otra vez. Aquí ya tenemos 8. Ahora seguimos con los 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguimos con los 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto hacemos el aumento de puntos bajos. 1 y 2 en el mismo punto. Bien, vamos a cerrar aquí donde iniciamos el primer punto. Cerramos con un punto deslizado. Hemos terminado esta hilera con 46 puntos en total. Para la segunda hilera subimos con 2 cadenas y vamos a trabajar 2 aumentos de puntos altos. Voy a comenzar a tejer el primer aumento aquí. Tejemos otro aumento en el segundo punto. Y ahora vamos a continuar tejiendo 18 puntos altos. Bien, voy a continuar hasta completar los 18 puntos altos. Ya he terminado los 18 puntos altos. Seguimos con 6 aumentos de puntos altos. Aquí tenemos un aumento. Me paso al siguiente punto. Segundo aumento. Me paso al tercer punto. Tenemos 3 aumentos. Me paso al siguiente punto. Ya tenemos 4 aumentos. Uy, se me zafó el gancho. Voy a repetir. Aquí tenemos ya los 5 aumentos. Y por último,
el sexto aumento. Ahora continuamos tejiendo los 18 puntos altos. Bien, me voy a adelantar y vuelvo con ustedes. Ya tejí los 18 puntos altos. Ahora seguimos con 2 aumentos de puntos altos aquí en los últimos 2 puntos que nos faltan. Y ya hemos terminado la segunda hilera con 56 puntos. Cerramos esta hilera aquí en este punto. Esta fue la primera cadenita, 1, 2 y 3. En este tercer puntito cerramos con punto deslizado. Para la tercera hilera subimos con una cadena y vamos a comenzar tejiendo un aumento de medios puntos altos. Del siguiente un medio punto alto. Bien, voy a repetir un aumento de medios puntos altos y un punto alto por 3 veces. Y bien, ya he terminado esta secuencia. Ahora voy a continuar tejiendo 17 medios puntos altos. Para no alargar el video, me voy a adelantar y voy a tejer los 17 medios puntos altos. Y bien, ya he terminado. Ahora vamos a continuar tejiendo un aumento de medios puntos altos y un medio punto alto. Aquí comienzo con un aumento. En el siguiente hago un medio punto alto. Bien, en esta hilera voy a repetir esta secuencia de un aumento de medio punto alto y un punto alto por 6 veces. Bien, ya terminé. Ahora continúo tejiendo 18 medios puntos altos. Bien, para no alargar el video me voy a adelantar y voy a tejer los 18 medios puntos altos. Bien, ya hemos terminado. Ahora voy a tejer un aumento de medios puntos altos en este siguiente punto. Continuamos con un medio punto alto. Al final un aumento de medios puntos altos. Ya hemos terminado esta hilera con 67 puntos. Lo voy a terminar así, miren, de esta forma. Voy a insertar mi ganchillo en este punto, así por la parte de atrás. Tomo la hebra así de esta forma, lo paso por detrás. Aquí voy a cortar la hebra, lo voy a esconder. Voy a tejer así 4 piezas igual porque vamos a ocupar 2 por cada pantufla. Si ustedes quieren colocar solo uno para cada pantufla lo pueden hacer, pero yo voy a ocupar 2 para cada pantufla. Muy bien, después de que tengamos ya listas las 2 plantillitas, las vamos a colocar así de esta forma. Sí, las vamos a empalmar así muy bien. Ahora en el punto que está justo aquí en el centro, voy a comenzar a unir las 2 piezas con punto deslizado. Miren, sí, voy a comenzar por aquí. Vamos a ir tomando un punto de cada plantillita. Las vamos a unir con puntos deslizados. Voy a tomar la hebra, igual así con las 2 hebras, las voy a ir trabajando. Así inserto el ganchillo en el siguiente punto. Vamos tomando así el punto de cada plantillita, hacemos puntos deslizados así de esta forma. Si notan, miren, así por la parte de arriba se va formando como una especie de cadenitas. Miren esta parte de aquí. Sí, yo les recomiendo que a medida que vayan tejiendo, vayan uniendo estas piezas, procuren no tensar mucho el punto deslizado para que toda su plantillita no se vaya a fruncir en el bordecito. Así, miren. Sí, traten de no tensar mucho el punto deslizado. Yo lo estoy haciendo así, de esta forma. Estoy uniendo 2 plantillitas porque quiero que en la base de la pantufla sí me quede
algo gruesecito y calientito. Bien, me voy a adelantar y voy a terminar. Voy a llegar hasta aquí donde habíamos comenzado. Y bien, miren, ya llegué aquí hasta la parte final. Este fue el primer puntito que tejimos. Miren, voy a jalar la hebrita. Ese punto fue el primero. Entonces yo voy a todavía tejer el último aquí, el último puntito que nos falta. Y aquí vamos a cortar el hilo. Lo vamos a pasar así por detrás con la aguja. En este último punto que hicimos, ahí voy a insertar la aguja así por detrás. Y ya voy a terminar de esconder esos hilos en la parte de atrás. Y bien, miren, yo quiero que ubiquen esta parte aquí en el borde. Van a notar que es donde se fueron formando esas cadenitas. Pues esta parte será la base de la suela. Y aquí es donde va a ir el piecito. Entonces voy a tomar el pedazo de cuero que tengo. Este lado donde se miran las cadenitas es la parte que va a ir pegada al cuero así de esta forma. Bien, voy a marcar toda la silueta de esta plantillita así de esta forma. Ahora voy a proceder a cortarlo. Una vez que lo tengamos así, miren, yo voy a usar esta punta, la más pequeña que yo tengo, la más delgadita, para perforar el cuero. Miren, yo no lo marco con ningún lápiz o algo. Yo solamente así voy calculando una distancia de 1 centímetro. Así, miren. Me voy perforando. La verdad que para mí es bastante práctico. Me gusta hacer esto. Bien, voy a terminar de perforar todo. Una vez que lo tengamos listo así, lo vamos a colocar de esta manera. Voy a poner pegamento aquí donde les había comentado, solo lo que es en la parte del centro del cuero. En el bordecito lo dejo libre porque ahí pues vamos a ir cosiendo. Me gusta usar mucho este pegamento porque como viene en gel, seca muy rápido, seca al instante. Y bien, miren, una vez que lo tengamos así bien pegadito, ahora sí, vamos a comenzar a coser todo el bordecito. Ya le he puesto hilo a mi aguja previamente. Este es el hilo terlenca, ¿sí? Lo voy a hacer con una sola hebra. Y aquí es mucho más sencillo de coser. Ya con la suelita perforada es más rápido. Si ustedes no quieren colocarle algún tipo de suela a su pantufla, pues pueden omitir este paso y adelantar el trabajo. Me voy a adelantar y voy a llegar hasta aquí. Y miren, ya llegué aquí donde había iniciado. Ahora voy a darle una segunda costura de esta forma. Sí, para que nuestro trabajo quede muy bien hecho, bien resistente, para que no se vaya a despegar o a descoser la suela con el uso y con el tiempo. A veces suelen despegarse, empiezan a descoser o a romper. Bien, voy a terminar. Y miren, así me quedó. Ya llegué aquí en la parte final. Ya aquí lo que hago es simplemente esconder este hilo. Lo vamos a ir perdiendo así entre los puntos. Cortamos y miren, así me ha quedado. He terminado de esconder todos los hilitos que tenía por ahí. Y aquí donde van notando esas cadenitas, estas son las que vamos a ir trabajando.
Aquí vamos a ir tejiendo nuestra primer hilera de puntos altos. Bien, entonces vamos a comenzar a darle altura a nuestra pantufla. Voy a comenzar por este punto que está justo aquí en el centro y con el hilo color azul fuerte o azul rey, no sé cómo le llamen a este color de hilo. Subimos con 2 cadenas y a medida que vayamos tejiendo vamos a ir escondiendo esas 2 hebritas por la parte de adentro y lo vamos a ir escondiendo para que así evitemos esconderlo con la aguja. Y miren, ahora vamos a tejer el segundo punto aquí. Pasamos al siguiente punto. Y en esta primera hilera vamos a ir tejiendo solo puntos altos. Recuerden que en todo el contorno de esta última hilera tenemos 67 puntos. Entonces para esta primera hilera, tomando en cuenta las 2 cadenas de subida, vamos a tejer los 67 puntos en todo el contorno de esta plantilla. Y miren, hasta aquí ya tengo los 67 puntos altos tomando en cuenta las 2 cadenas. Vamos a cerrar aquí en el tercer puntito. Para la segunda hilera subimos con 2 cadenas y nuevamente tomando en cuenta estas 2 cadenas cuentan como nuestro primer punto alto. Vamos a tejer otra vez 67 puntos altos en esta segunda hilera. Bien, yo voy a continuar hasta terminar esta segunda hilera. Y bien, una vez que hayamos terminado la segunda hilera, subimos con una cadena y vamos a trabajar una tercera hilera, pero de puntos bajos. Tomando en cuenta la primera cadenita que hicimos, en total vamos a tejer 67 puntos bajos en todo el contorno. Y miren, aquí quiero explicarles algo muy importante. Solo voy a tejer estas 3 hileras para darle la altura a la pantufla. Si ustedes consideran que esto está muy alto, entonces solo tejan 2 hileras de puntos altos. Así fue como yo tejí la pantufla de 25 centímetros que me pidieron para un adulto. Solo tejí 3 hileras para darle altura a la pantufla en la parte donde va a ir el pie. Si ustedes consideran que esto está muy alto, pues entonces hagan solo 2 hileras. Sí, yo voy a terminar. Miren, así nos va a quedar esta tercera hilera. Aquí vamos a cortar el hilo y lo escondemos por la parte de adentro. Así mismo fue como tejí las pantuflas que me encargaron para un adulto. Solo le hice 3 hileras para darle altura. Ahora para tejer esta parte frontal, la parte de aquí, se los voy a enseñar con otro color de hilo, ya que ese hilo azul oscuro, yo veo como que no se aprecian mejor los puntos bajo la cámara. Entonces esto solamente lo estoy haciendo como una muestra, sí, para poder enseñarles mejor el patrón. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar como referencia esta línea del centro, así, y vamos a tomar este punto que está justo aquí en el centro. Voy a colocar un marcador y a partir de aquí donde yo voy a colocar mi marcador, a partir de este punto vamos a contar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Insertamos el ganchillo, tomamos la hebra. Insertamos la hebra. Vamos a trabajar un primer punto alto. Nos vamos a saltar este punto de base, este que tenemos aquí. Y en el que sigue vamos a trabajar un punto alto. Vamos a ir escondiendo esas 2 hebras por la parte de adentro. Voy a ajustar este primer puntito que está aquí
¿sí? Voy a jalar estas dos hebritas, ajustamos un poco. Ahora tejemos el segundo punto alto en el siguiente punto. Tejemos un tercer punto alto justo donde tenemos el marcador. Tejemos el cuarto punto en el siguiente punto disponible. Tejemos el punto número 5 en el siguiente. Y tejemos el punto número 6 en el siguiente. En esta primera hilera ya tenemos 6. Solo 6 puntos altos. Omitimos este punto y fijamos el ganchillo aquí. Tejemos una cadena. Nos saltamos este punto, en el que sigue lo fijamos con punto deslizado. Muy bien, hemos comenzado con 6 puntos altos. Ahora para la segunda hilera vamos a tejer 8 puntos altos. Vamos a trabajar un aumento en cada extremo. Miren, aquí tenemos 6 puntos altos. Ahora para hacer el aumento lo podemos hacer aquí, justo después de donde terminamos el punto número 6. Miren, pueden trabajar el aumento aquí. Este espacio es el que tenemos justo después que tejimos este último punto alto y el punto deslizado. Nos queda este espacio. Aquí pueden trabajar el aumento o lo pueden hacer aquí justo insertando en el punto deslizado. Y aquí el último también pueden tejer el aumento aquí por debajo, o pueden hacer el aumento aquí, no importa donde lo hagan. Giramos el tejido así, de esta manera. Déjenme quitar el marcador, ya no lo necesitamos. También voy a cortar estas hebritas que fuimos escondiendo y me ha quedado aquí esa punta. Bien, entonces voy a comenzar aquí, miren, donde está el punto deslizado. Yo aquí voy a hacer el aumento, o lo pueden hacer aquí también, pero yo lo voy a hacer en el punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el punto número 8 lo voy a hacer aquí. Aquí en este espacio donde tejimos el primer punto alto. Y aquí ya tenemos los 8 puntos altos de la segunda hilera. Miren, este punto ya está trabajado, ese no se cuenta. Bien, nos vamos a saltar este punto y en el que sigue hacemos punto deslizado, tejemos una cadena, nos vamos a saltar este punto de base, en el que sigue lo fijamos, volteamos el tejido y ahora vamos a continuar tejiendo los 8 puntos altos en esta tercera hilera. Miren, no se vayan a confundir, este punto que ustedes ven aquí es punto deslizado, ese no se trabaja. Nos pasamos al siguiente y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente les explico, este punto ya está trabajado. ¿Sí? Nos vamos a saltar este de base y en el que sigue fijamos el tejido. Hacemos una cadena, saltamos este punto de base y en el siguiente fijamos otra vez el ganchillo. Giramos el tejido y vamos a continuar tejiendo en esta cuarta hilera los 8 puntos altos que tenemos disponibles. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. Ya tenemos los 8 puntos altos. Nos saltamos este punto de base, en el siguiente fijamos, subimos una cadena, saltamos este punto, en el siguiente fijamos el tejido. Muy bien, para esta quinta hilera necesitamos trabajar otra vez 2 aumentos, uno por cada extremo. Bien, antes de continuar vamos a repasar lo siguiente. En la primera hilera comenzamos con 6 puntos altos, en la segunda hilera tenemos 8, tercera hilera 8, en la cuarta hilera 8, ahora la quinta hilera vamos a hacer otra vez 2 aumentos. Voy a trabajar en este punto deslizado el primer aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el punto número 10 lo voy a hacer aquí en este espacio. Nos saltamos este punto de base y en el siguiente fijamos. Así ya tenemos 10 puntos altos en la quinta hilera. Subimos con una cadena, saltamos el punto de base, en el siguiente fijamos el tejido. Aquí me voy a detener un momento para explicarles lo siguiente, y esto es muy importante. Si ustedes están trabajando esta misma talla que yo estoy haciendo, entonces van a seguir el patrón tal cual yo les estoy explicando aquí en este video. Pero si lo van a hacer para un adulto, yo les recomiendo que en la última hilera, que sería la hilera número 8 que vamos a hacer aquí, lo hagan de 12 puntos altos. Solo esa última hilera se trabajan aumentos, ya que el pie de un adulto es más ancho. Y si lo van a hacer para un pie más pequeño, entonces yo les recomiendo que no sigan haciendo aumentos. Esto lo van a ir adaptando según el tamaño del piecito del niño. Yo voy a continuar tejiendo hasta la hilera 8 con 10 puntos altos. Y bien, hasta aquí ya tejí la hilera 8 con 10 puntos altos. Me voy a saltar este punto de base, en el siguiente lo voy a fijar, y con esto he terminado esta parte. Aquí voy a cortar la hebra y lo voy a esconder por la parte de adentro. Ahora vamos a continuar trabajando en esta parte de aquí para darle altura a nuestras pantuflas. Sí, tenemos que seguir trabajando esas hileras de puntos bajos. Bien, voy a cortar el hilo y lo vamos a esconder por dentro. Y miren, así es como nos va a ir quedando. Muy bien, entonces vamos a comenzar en la parte de atrás del pie. Voy a insertar mi ganchillo aquí tratando de comenzar en este punto central. Vamos a comenzar a trabajar 15 puntos bajos. Bueno, en mi caso son 15 puntos bajos. Subo con una cadena y aquí mismo en el mismo punto voy a hacer el primer punto bajo. Voy a ajustar un poquito este punto, jalo la hebra y ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? Tenemos 15 puntos bajos. Y miren, les voy a mostrar lo siguiente. Este punto que tenemos aquí en la esquina, este no se teje. Ahí fue donde enganchamos la última hilera de puntos altos. Me paso al siguiente. Ahora tenemos 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25. Nuevamente este punto de esquina no se teje, nos vamos a pasar al siguiente. Saltamos ese y continuamos tejiendo solo puntos bajos. Ahí ya tenemos 28 puntos. Voy a continuar así hasta terminar aquí lo que me falta de esta hilera. Y listo, ya terminé esta hilera con 38 puntos bajos. Cerramos con punto deslizado. Entonces en esta parte tengo 13 y en esta parte son 15 y en esta parte frontal tenemos 10 puntos bajos. En total tenemos 38 en todo el borde. Nuevamente subimos con una cadena para la siguiente hilera. Igual vamos a comenzar a tejer solo puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, por aquí ya se asomaron las hebritas que venía escondiendo. Déjenme cortarlas rápidamente para que no nos estén estorbando. Y aquí está la otra, quedó por fuera. Bien, aquí ya llevo 7 puntos bajos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Nos vamos a saltar ese punto de esquina y tejemos en el siguiente. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nos saltamos ese punto de esquina y continuamos. 25. Bien, voy a continuar así hasta terminar esta hilera. Ya terminé esta última hilera con 36 puntos bajos. Bien, no corten el hilo todavía para que sigan dándole altura a sus pantuflas. Si lo quieren de esta forma, así como está así como una botita, entonces van a continuar tejiendo hileras de puntos altos en relieve, o también tienen la opción de hacerlo así como yo hice las pantuflas de mi hijo. Así, miren, así sencillo. Bien, para darle altura, hacerlo como unas botitas, vamos a subir con 2 cadenas. Vamos a tejer solo puntos altos en todo el contorno, tomando en cuenta las 2 cadenas de subida. Vamos a trabajar los 36 puntos que tenemos disponibles de esta hilera. Vamos a continuar así, trabajando solo puntos altos. Voy a continuar hasta llegar aquí. Y cuando hayamos llegado hasta esta parte, miren, vamos a trabajar este punto de esquina para que no nos vaya a quedar un hueco, un espacio en esta parte. Vamos a trabajar los 36 puntos que tenemos disponibles. Voy a avanzar hasta terminar esta hilera. Bien, ya he terminado esta hilera. Ahora vamos a subir con 2 cadenas y vamos a comenzar a trabajar puntos altos en relieve. Voy a tomar este punto así por la parte frontal de esta manera. El siguiente punto lo voy a tomar por detrás, así miren, insertando el ganchillo de esta forma. Y esto es lo que vamos a ir trabajando por cada hilera hasta lograr la altura deseada. Vamos a ir alternando un punto en relieve por fuera y un punto por dentro hasta terminar esta hilera.
Y bien, aquí ya terminé la segunda hilera de punto alto en relieve. Fijamos en este punto. Y bien, aquí ustedes van a continuar tejiendo las hileras necesarias hasta lograr el alto que ustedes necesitan para sus botitas. La verdad que queda muy bonito en este diseño, a mí me encantó. Pueden continuar tejiendo las hileras que necesiten. Pero en mi caso yo voy a tejer para mi hijo esta última hilera en este color de hilo. Vamos a hacerlo de esta forma, insertamos el ganchillo aquí, tomamos la hebra. En este mismo punto yo voy a comenzar tejiendo mi primer punto bajo de esta última hilera. Aquí mismo hago el punto bajo. Voy a ir escondiendo esas hebritas por la parte de atrás a medida que vaya tejiendo. Solo estas en color azul bajito las vamos a ir escondiendo. Vamos a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a repetir este punto que me quedó muy suelto. 12, 13, 14, 15 y en el siguiente vamos a hacer puntos deslizados a partir de aquí. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y ahora continuamos con puntos bajos. Así nos va a ir quedando. Y así nos queda esta última hilera. Bien, voy a continuar hasta terminar la parte que me falta. Y bien, hasta aquí ya he terminado. Cerramos con punto deslizado. Terminé con 36 puntos en total. Cortamos la hebra y lo escondemos. Ahora solo nos resta pegar el aplique. Lo pueden pegar o coser. Así lo vamos a colocar de esta forma. A partir de la segunda hilera lo voy a colocar así. Y arriba me va a quedar una hilera libre, una hilera de puntos bajos. Bueno, es solamente una idea, ustedes lo pueden pegar como prefieran. Voy a colocar un poquito de pegamento en esta parte. Antes de coserlo, yo siempre le pongo un poco de pegamento para que mi tejido no se mueva cuando lo esté cosiendo. Voy a poner un poco en la parte de aquí. Una vez que esté pegado, entonces ya procedo a coser todo el contorno. Me voy a adelantar y voy a terminar de coser. Y miren, así me ha quedado. Ese es el resultado. Si les ha gustado mi video, denle dedito arriba. Compartan el contenido de este material. Espero que el contenido de mi material sea de utilidad y se animen a tejer sus pantuflas. Quedan muy bonitas. Si aún no se han suscrito a mi canal, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo video que estaré subiendo. Deseo de todo corazón que Dios bendiga tus manitas y prospere tu emprendimiento. Por aquí te dejo un breve video de mi clientecito. Miren qué lindos. Que Dios los bendiga. Bye.